Bendecimos a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Desde Lucena, en la provincia de Córdoba, le estamos bendiciendo, le estamos deseando que esta prédica, que esta reflexión sea de bendición para su vida y le pedimos, compártala con otras personas para que sean también bendecidas. Amén. Si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes tienen sueños? A ver, levanten la mano los que tienen sueños. Ah, bueno. ¿Cuántos viven en sueño? Con mucho sueño. Los que no vienen a la iglesia viven en mucho sueño, ¿sí? Menos mal que esta mañana reprendimos el espíritu de pereza y ya como que estamos mejorando. Gloria a Dios. Todos tenemos sueños. ¿Quiénes tienen propósito? Levante su mano. Todos tienen propósito, todos tenemos propósito, ¿sí? Le decía ahora a Carmen y realmente Dios tiene propósitos para nosotros, planes, proyectos. Y yo siempre les digo, y a las personas que nos escuchan allí también, no es que estemos aquí diciéndole a la gente para calentarles la cabeza o para comerles la cabeza, sino que es real. El Dios nuestro es real y tiene planes y proyectos y propósitos que hemos visto. No es que, ay Señor, ojalá, no, los vemos, los sentimos, vivimos en los planes que tiene Dios para nosotros, en los propósitos que tiene Dios para nosotros. Y uno de los planes es que Dios siempre quiere bendecirnos. Siempre el Señor quiere bendecirnos. ¿Qué es bendecirnos? Darnos cosas, bien decir, o sea, que nosotros nos vaya bien, que seamos felices, contentos en todas las áreas. ¿Sí? Pero a medida que va pasando el tiempo, nos vamos dejando influenciar por los tiempos, ¿sí? Antes, para poder comunicarse con otra persona era mucho más complicado. Los indígenas o los antiguos se comunicaban con señales de humo y tocaba esperar a que la otra señal se viera al otro lado del cerro. Ahora no. Ahora, de una vez, comunicación al instante. Y también nosotros nos hemos como metido en ese plan de que queremos la bendición express, la bendición al instante. Tú vas al McDonald's, pide una hamburguesa y se le entregan. ¿Sí? Poco. Y si es un refresco, de una vez están y se lo entregan. Pero Dios tiene una forma de trabajar con cada uno de nosotros. Algunos son o somos afortunados que encontramos la bendición cuando bendíceme y llega, bendíceme y llégame. Pero no siempre es así, no siempre es así. A veces oramos por las personas y son sanadas inmediatamente, pero a veces hay procesos que el Señor lleva para la bendición. A los ciegos, a los leprosos, a muchos leprosos el Señor oraba y eran sanados de inmediato, el ciego oraba y era sanado de inmediato, pero a otros leprosos les dijo, ¿sabe qué? Vayan y se muestran a los sacerdotes, o sea, va un espacio de tiempo para que la bendición se produjera. Entonces, Dios tiene para sus hijos y aún para los que no son hijos una bendición, porque dice la palabra que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Pero indudablemente la mejor bendición, la mejor parte es ¿para quién? Para los hijos del rey. ¿Y cuántos hijos del rey hay aquí? Denle un aplauso al Señor por eso. Así es. Aleluya. Y dentro de eso, Dios en nuestro diario hablar con Él, comunicar con Él, nos habla de bendiciones, ¿sí? Cuando uno va a hacer algo, el Señor le da una bendición. Y en general todos tenemos un
una promesa. Es más, no solamente una, sino la Biblia está llena de promesas para ti y para mí. Ahora, lo único que Dios quiere es que la promesa hay que trabajarla y Dios nos la va a dar en su tiempo. El que determina los tiempos no soy yo, sino el Señor. Yo quisiera todo ya, todo ya, todo, la bendición ya, esto ya, casa, carro y beca ya, marido, mujer ya, buen trabajo ya, coche ya, todo ya. Hasta para tener el carnet de conducir hay que estudiar, ¿no? Entonces no es ya, sino son procesos. Entonces, primer punto, quiero que todos los que estemos aquí, los que nos escuchan, los que nos ven por las redes sociales, Dios tiene planes, propósitos para ti. Amén. Dios tiene planes, propósitos. Eso no es porque yo lo diga, sino la palabra lo dice. Yo tengo para ti planes y propósitos de bien y no de mal. Ahora, el problema, la situación es que hay bendiciones ya, hay bendiciones que son trabajadas. Y yo quiero que mire cómo Dios le habló a Abraham. Abraham en Génesis 12:1, Dios le hizo una promesa. Le hicieron un pacto, Abraham y Dios. Y le dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que le mostraré. Y en el 2 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en el 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Bendición completa, completica, ¿sí? Y dice que te daré la tierra, toda la tierra que te mostraré, haré una nación grande, engrandeceré tu nombre, serás llamado Abraham el grande y serás de bendición. Y además de eso bendecirá a muchos a través de ti. Yo con eso me contentaría. Yo sería feliz con eso, ¿sí? Y más cuando voy a ver lo que le pasó a Abraham, que Abraham andaba por todas partes con muchas ovejas, dice. Entonces, Dios le dio una promesa. Y lo primero que le dijo fue, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué es tierra? Donde yo vivo. Y parentela, mi familia. Alguien decía que Abraham cometió un error, se llevó a su sobrino. Y ahí como que la cosa no marchó bien porque más adelante Hay veces que yo le digo a la persona, hermano, la bendición es para ti. Y sepa con quién la comparte, porque a lo mejor se diluye la bendición, pero eso lo dice el Espíritu Santo. Entonces Abraham se fue con su sobrino Lot. Y dice en el número 4, y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuánto tenía? 75 años, ya un poco mayor para aprender camino. Y dice que salieron y caminaron, llegó a un sitio, llegó a otro sitio, y me impacta una cosa, que al sitio donde era bendecido, dice, y edificó allí altar a Jehová. Abraham en todo sitio iba edificando altar. Y dice luego que fue a Betel y fue a Jaí, y dice, y allí edificó altar a Jehová. Y llegó a la tierra de Canaán. Y edificó altar a Jehová. ¿Qué es altar? O sea, le estaba diciendo, mire Señor, aquí estoy agradeciendo y aquí estoy con mi familia delante de ti. Diría uno, con toda esa bendición llega Abraham a la tierra de Canaán. ¿Qué es Canaán? La tierra que fluye leche y miel. ¿Sí? Y resulta que llegó y estaba habitada por los cananitas, bueno, ¿sí? Y entonces Dios le dice a Abraham toda esa bendición y resulta que la torta se volteó. Dice en el número 10, ¿sí? Hubo entonces hambre en la tierra.
Le dice que va a bendecirlo, que hay una tierra que fluye leche y miel y que va a ser de bendición y que no sé qué, y si sé cuánto, y resulta que sale lo contrario. Hubo hambre en la tierra, ¿sí? Y descendió Abraham a Egipto para morar allí porque era grande el hambre en la tierra. Le dijo de bendición, le dijo de cosas bonitas, le calentó la cabeza y resulta que cuando Abraham va a ver ese tema ahí, resulta que hambre en la tierra y tuvo que huir a Egipto porque allí había prosperidad. Y allí en Egipto empezaron a suceder cosas malucas, cosas malas, ¿sí? Resulta que llegó a Egipto y la mujer de Abraham era muy hermosa, bien guapa, muy bien guapa. Y entonces dijo Abraham, uy, cuando lo vean los egipcios y cuando lo vea el faraón y los príncipes, ¿me van a matar a mí para quedarse con mi mujer? ¿Por qué no dice que usted es mi hermana? Con eso, a mí me bendicen y tú eres bendecida. Y empezó y dijeron la primera mentirita, una mentira no pasa nada. Así nos pasa a nosotros a veces. Una mentira, no pasa nada. Y resulta que los príncipes del faraón le echaron el ojo a la mujer de Abraham y se la llevaron para el palacio. Entonces los separaron. Pero en un momentico que se vieron, digo, vamos a actualizar la historia, le dio un besito y un abracito y cariño, te amo mucho. Y se dieron cuenta los príncipes del faraón. Y resulta que también, Abraham fue muy bendecido porque tenía una hermana muy guapa y fueron muy bendecidos. Pero los otros estaban ahí. Cuando los príncipes del faraón le echaron el ojo a la mujer de Abraham, dice que vino maldición sobre la familia del faraón. Y y ellos se dieron cuenta y entonces dijeron, Abraham, ¿por qué nos ha hecho eso? ¿Por qué nos hace eso que ha venido mal sobre nosotros? Y entonces era para que lo hubieran matado. ¿Sí? ¿Por qué no lo mataron? Porque había promesa. ¿Por qué no lo mataron? Porque había bendición y Dios siempre cumple. O sea, yo soy una de las personas que digo, yo todavía no me voy a morir. Porque tengo un seguro de muertos, no, un seguro de vida que se llama Jesús. Porque yo no he cumplido el plan y el propósito que Dios tiene, que me ha traído aquí a España. Entonces yo ando tranquilito por ese lado. Entonces, hubieran podido matar a Abraham y a su mujer, o a su mujer se le habían quedado, pero a Abraham y a toda la gente por haber dicho mentiras. Por una mentirita hubo un problema muy gordo. Entonces le dijo el faraón, ¿sabe qué? Vete, ¿sabe qué? Vete con su mujer. Y dice que el Abraham, el faraón dio orden a la gente acerca de Abraham que le acompañaran y a su mujer y todo lo que tenía. O sea, Dios es tan bueno, aun siendo uno mentiroso, Dios es tan bueno que salió Abraham con su mujer, con su sobrino Lot y con todo lo que tenía, ¿sí? Y entonces salieron, fue como decíamos, por la gracia de Dios, porque era para que lo hubieran matado ahí, porque le hizo daño al faraón. Y entonces dice que él subió de Egipto con todo lo que tenía y dice que Abraham era como riquísimo en ganado, en plata y en oro. Abraham era ¿qué? Riquísimo en todo, en todo. Y dice que después de un tiempo, él y su sobrino Lot eran los más ricos en ese tiempo. Y dijeron, tenemos un problema. Los pastos no alcanzan para los ganados. Y los pastores de Lot se peleaban con los pastores de Abraham. Dijeron, hermano, no vamos a pelearnos. Dijo Abraham, ¿sabe qué, Lot? Mira, tú mira para allá y yo miro para allá. Tú mira para allá. Escoge. Y le dijo, escoge
tú y yo me voy para donde, al contrario, donde tú te vayas. A Lot se le abrieron los ojos y se fue hacia la llanura que llevaba hasta Sodoma y Gomorra. Y Abraham se fue para otro lado donde había piedritas y peñascos y no importa cuando uno decide hacer la palabra, cuando decide decirle a Dios, no importa que hayan peñascos, ahí está siempre la bendición. Y se fue Abraham y entonces resulta que cuando se fueron, apareció otra vez Dios y le confirmó la promesa. En el Génesis 13:14, dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves te daré a ti y a su descendencia para siempre. Y otra vez le dijo, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también su descendencia será contada. Una vez más le dijo que iba a ser prosperado. O sea, imagínense, dijo, mira para allá, todo eso es tuyo, mira para allá, todo eso es tuyo, mira para allá, todo eso es tuyo. Pues eso es ser uno muy rico. Y dice así, que en el número Génesis 15:1 dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y será sobremanera grande. O sea, Dios le seguía confirmando la palabra. Y Abraham realmente era rico, pero había un pequeño detalle, un pequeño problema. Dios le había dicho que mirara las estrellas y mirara la arena del mar y su descendencia iba a ser innumerable, incontable. Y a ver, le dice Dios, ¿y a mí qué me viene a hablar de descendencia si no tengo hijos? Mira, mi Señor, hay un problema, le decía Abraham a Dios. Mira, mi Señor, es que el que va a heredar todo va a ser este esclavo que tengo aquí. Creo que se llamaba, Eliezer se llamaba. Mira, mi Señor. Y otra vez le dice, no, Señor, no te preocupes que yo te voy a dar un hijo. Y yo te voy a dar un hijo. Su esclavo no va a heredar, le voy a dar un hijo. Mira que te voy a dar prole. ¿Sí? Y luego dice, vino palabra de Jehová, no heredará este, sino un hijo tuyo y será el que te heredará. ¿Sí? Y una vez más lo llevó afuera y le mostró la arena y le mostró los cielos y no sé qué. Pero hay un problema, que nosotros los seres humanos somos impacientes. Pasaban el tiempo, pasaban los años, pasaba y resulta que le vino la menopausia a Sara. Ya no podía tener hijos. Entonces le dice Dios, Abraham al Señor, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Ahora sí, ni modos. Dice, que yo he dicho, Señor, que te he dicho a Abraham, que heredará un hijo tuyo. Y ellos ya eran viejitos, ¿sí? Y entonces yo me imagino que si Abraham existiera en esta época estaría buscando por las redes sociales Viagra, porque ¿qué iba a hacer el pobre? Sí. Entonces, pero resulta que Dios dio la palabra y le dijo que no, que va a heredar un hijo tuyo. ¿Sí? Entonces, la Sara, nada más, la Sara estaba más impaciente que el Abraham y le dijo, ¿sabe qué? La promesa está, pero ¿por qué no se acuesta con mi esclava? Porque yo estéril y ya me llegó la costumbre de las mujeres y ya no, dice aquí. Y entonces
A Abraham pues dijo, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer si es lo que usted dice? Sí, sí. Y Abraham se sacrificó y se fue y tuvo relaciones con Agar, que era su esclava. ¿Sí? Y resulta que después, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer Abraham a su marido. O sea, no le dijo, vaya, acuéstese con ella, sino dijo, no, se la dio por mujer. Compromiso, compromiso. ¿Sí? Y entonces, Agar quedó embarazada y tuvo un hijo. Y en el número de Génesis 16:4 dice, Génesis 16:4, vienen las consecuencias de la impaciencia y las consecuencias. Mire, hermano, nosotros siempre no nos equivocamos. Nosotros siempre hacemos lo correcto. Nosotros siempre tenemos la razón. Y siempre tenemos una disculpa para hacer las cosas, así sea bien o sea mal. Siempre la tenemos. Y dice que Génesis 16:4, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Ya ella quería ser la señora de la casa porque venía en camino un hijo para Abraham. Y la otra no daba, entonces ahí se formó el problema. Y dice que cuando Abraham concibió de Agar, tenía 86 años. O sea, habían pasado ¿cuánto? 11. ¿Cuándo fue la promesa? A los 75. Y a los 86 ya fue padre de Ismael. Y entonces hubo problema. Ya no limpiaba, ya no iba al campo, ya no hacía nada antes. Yo sí estoy embarazada y tú no, yo sí estoy embarazada y tú no. Le puso problemas a su ama, y su ama, pues al final, después de todo, hubo un problema. Eso fue una historia larga. Al final ella se fue y le dijo, Dios regrese, y al final ya cuando nació el niño y ya estaba en época de destete, salieron y se fueron. ¿Sí? Paréntesis, de ahí viene el conflicto que está allí. De ahí, de ese problemita, viene el conflicto allí. No solamente hubo problemas allá, sino que hasta esta época viene el conflicto entre los árabes y los palestinos. Pero de eso no vamos a hablar. Pero, ¿por qué? Porque Sara no esperó, porque Sara no tuvo paciencia, ¿sí? O sea, a veces nosotros queremos ayudarle a Dios. Nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos. A veces tomamos trabajos que no son rectos. A veces hacemos cosas que no son rectas. ¿Para qué? Porque es que Dios dijo que me iba a bendecir y pues ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, los atajos no son buenos. Los atajos no son buenos. Dios no necesita que le ayudemos. Dios a veces necesita que pasemos, ¿por qué? Por procesos. Por procesos, para que cuando llegue la bendición no nos caiga mal al estómago. Los procesos. Entonces tenemos que saber esperar, tenemos que siempre nosotros hablamos de saber esperar en Dios. Saber esperar en Dios. Para que la bendición sea plena y para que la bendición sea buena, saber esperar en Dios. Y entonces dice en Génesis 18:11, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y en Génesis 21:1 dice que se cumplió la promesa. Dice Génesis 21:1, y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado, y Sara concibió.
y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 100 años. Cuando le dio la promesa, tenía 75. ¿Cuánto a los 11 años nació Ismael? ¿Y cuánto tenía? 100 años, o sea, 25 años había pasado. ¿Cumplió la promesa el Señor? Sí, la cumplió, la cumplió. Ahora, a lo mejor nosotros no tenemos que esperar 25 años, a veces tenemos que esperar 25 días y nos desesperamos. A veces tenemos que esperar un mes y nos desesperamos. A veces hay tiempos que Dios necesita y nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la confianza suficiente en Dios. Y por eso cantaba al principio la fidelidad, porque Dios es fiel o sí o sí. Y Dios cumple su palabra y cumple su promesa o sí o sí. Entonces, por eso mira, cuando yo le digo a Carmen que hay un plan de Dios y que Dios te va a bendecir, no es que yo me lo inventé. Ay, sí, para que venga a la iglesia y no sé qué. No, es Dios el que trabaja. Y si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Que lo va a cumplir, así como ha cumplido con toda esta gente y como ha cumplido conmigo. Dios cumple su palabra y cumple su promesa. Y dice que cuando Abraham Sara tuvo el niño Isaac, dice, y circuncidó al niño. Y como Dios le había mandado, o sea, Abraham cumple también la parte del pacto. Hay un pacto, pacto es yo y Dios y yo. Y Dios cumplió y Abraham cumplió. Y dice, después ya sigue la historia. Y solo voy a mencionar un poquito la historia de José. José era un jovencito, así como la mayoría de esta iglesia. Soñadores, con grandes cosas. Y un día soñó que habían 12 espigas en el campo y que todas las espigas se inclinaban ante él. Y de pronto tuvo otro sueño y vio que había un sol y 11 estrellas. Y él era el sol. Y las estrellas dependían de él. Y se puso a contarle el sueño a los hermanos. ¿Y qué? ¿Usted qué cree? ¿Que es que nos vamos a inclinar ante ti? No sea muy chulito que no nos vamos a inclinar ante ti. Y mi papá menos tampoco. Y soñaba. Y sus hermanos le cogieron envidia y rabia y lo vendieron. Después de ser un hijo de la casa, tuvo que irse de esclavo. Primero llegó de esclavo. Y él no se quejaba. Él llevaba dentro de su corazón la promesa del Dios Todopoderoso. Llevaba dentro de su mente y su corazón los sueños que Dios le había dado. Y resulta que fue eficaz en su trabajo como esclavo. Y Jehová le prosperaba. Y después el chico, como parece que todos los jóvenes de esa época eran guapos. Primero la guapa era Sara y ahora el guapo era José. La mujer de Potifar se enamoró de él. Y tenía esa obsesión y tengo que acostarme con este muchacho y tengo que acostarme. Se levantaba pensando y como el muchacho no aceptaba, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y mañana acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y el muchacho no aceptaba. Entonces dijo, lo voy a coger y lo voy a obligar. Y cuando le quitó la camisa, no sé qué, salió corriendo el muchacho. Y ya dijo, con que me está despreciando, pues voy a... Yo creo que ese pedacito es parecido a lo que está sucediendo aquí ahora, ¿sí? Cuando la palabra de las mujeres vale más que la de los hombres, entonces ahí la palabra de la mujer de Potifar salió.
y lo llevaron preso. Al pobre. Teníais que promesa y en la cárcel. Promesa, dice que iba a ser no sé qué, que prosperado, que bendecido, que sus hermanos se iban a inclinar y el pobre allá en la casa, en la cárcel limpiando. Y se quejaba y lloraba. No, él seguía y creía y era temeroso de Dios. Y estando allí en la cárcel, llegaron el copero y el panadero, porque se pelearon con el faraón. ¿Por qué llegó el copero y el panadero? Porque había un plan de Dios. Dios trabaja todo para que José, para que el copero y el panadero, para que el copero, más que todo el copero, conociera a José. Y estando en la cárcel, tuvieron sueños. ¿Y quién puede aquí hablar de sueños? Pues José era el que sabía de cómo se interpretaban los sueños y entonces le interpretó los sueños a los dos. Y el uno era de que iba a ser restituido y el otro que iba a ser sacrificado. Y dice que tal como dijo José, se cumplió el sueño y el copero fue restaurado en su puesto. ¿Sí? Y entonces le dijo José, cuando tú vayas allá donde el faraón, cuando tú vayas, acuérdate de mí que estoy aquí limpiando en la cárcel. ¿Y qué pasó? No se acordó, se olvidó y el muchacho de promesa seguía allí. José no duró 25 años para que se le cumpliera, fueron mucho menos, creo que fueron 10 años. ¿Cuánto? 12, bueno, entonces resulta que si a José el copero le dice, al faraón le dice, saque ese muchacho, lo hubieran sacado, lo hubieran vestido y no hubiera pasado nada. Pero Dios es un Dios de promesa, un Dios que cumple las promesas y en el momento oportuno que el faraón tuvo sueños, llamaron a José. Y es chistoso. Vamos, báñenlo, límpienlo, afeítenlo, pónganlo bien y vístanlo porque lo necesita el faraón. Y todos allá lavándolo, no crean que era la ducha, esa era una tina, una bañera, bañándolo y echándole cepillo, echándole jabón y echándole perfumes para llevarlo para que fuera bien presentado al faraón. Y cuando se presentó al faraón, dijo, que yo no soy el que adivino, es el Señor Todopoderoso que me ha dado esa, y le acertó en el sueño. Y dice que fue nombrado gobernador de Egipto. Y después de que fue nombrado gobernador, vinieron sus hermanos y se inclinaron. Se inclinaron y su padre también. Y no porque se hubieran inclinado, sino porque ese era el sueño de él. Ese era el sueño de él. Y entonces resulta que no importa el tiempo, no importa el momento, no importa, Dios cumple la promesa, Dios cumple el plan. Si Dios dice que te he traído a esta tierra que fluye leche y miel y te voy a bendecir, es porque Él va a cumplir. Todos, al menos los que hemos sido cristianos antes de llegar a España, hemos venido bajo una bendición, bajo una promesa, bajo el visto bueno de unos pastores o unos líderes. Y hemos venido de esas escrituras y el Señor ha venido cumpliendo sus promesas y las seguirá cumpliendo. Y las seguirá cumpliendo. Es así. ¿Por qué? Porque Él es fiel, así como le cumplió la promesa a Abraham, así como le cumplió la promesa a José y a muchos otros, te va a cumplir a ti la promesa. Diga amén y denle un aplauso al Señor. Hermano, tus sueños y mis sueños están en el corazón de Dios. Es una realidad. Y no lo digo para que se pongan contentos, pero sí nos ponemos contentos porque es verdad, es real, es real. Los sueños y mis planes y proyectos están en el corazón de Dios. ¿Qué tenemos que hacer?
Paciencia, paciencia. No busquemos los atajos. Permitámosle que Dios trabaje y nos vaya moldeando. Perseverar, tener fe, confiar, no desmayar, no desmayar, no desmayar. Nosotros dentro de poco tiempo veremos sueños cumplidos. Sueños cumplidos. Lo estamos viendo, pero como nosotros no somos de sueñitos, sino de sueños grandes, porque tenemos un Dios grande, veremos sueños grandes. Dirá alguien, oh, este pastor está motivando a esta gente. No. Es real, es verdad, es verdad, es verdad. Vamos a ver sueños, así como Dios bendijo a Abraham, así como bendijo a José, así como cumplió con Abraham, va a cumplir con nosotros, porque la Biblia está llena de promesas para nosotros. Así que, hermanos, yo me pondría más contento, más alegre, al ver que mi Padre es fiel conmigo y que mi Padre es el dueño del oro y de la plata y que mi Padre es el que hizo los cielos y la tierra y que no se moverá una hoja de un árbol sin el consentimiento de mi Padre. Así que, hermanos, eso es lo que quiere Dios. Que aunque a veces veamos dificultades, aunque a veces veamos problemas, aunque a veces se ponga la noche como oscura, al final de la noche viene un amanecer y viene una bendición. Los bendecidos pónganse en pie. Aleluya. Cierra sus ojos.